Hablaremos seguidamente con la doctora Cristina Martínez Almoina Rifá. Muy buenos días, doctora. Buenos días. Dentro de la habitual sección de odontología. La doctora Martínez Almoina es profesional de la Unidad Dental Maxilar y Facial UDEMAX en Palma. Es licenciada en odontología con más de 10 años de experiencia en este campo, máster en odontología. Ahora la palabra me ha saltado porque no la había oído nunca. En ortodoncia, vamos, como no la había oído. Se me habían cruzado las letras. Posgrado en ortopediatría y cuenta además con la certificación Invisalign en ortodoncia invisible y en arco recto. Al mismo tiempo, la doctora Martínez Almoina es miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia y también de la Sociedad Española de Odontopediatría. Muy buenos días, doctora. Y por favor, tenga usted toda la libertad de corregir si en algún momento palabras, me invento una palabra o la cambio, ¿no? Porque además el que luego lo pagaría es el oyente, porque iría preguntando por la... Y aquí es donde hacen ortodoncia. Que es bastante típico. Que también es bastante típico. Sí, sí. Doctora, ¿por qué razones es tan importante la prevención en el campo de la atención bucodental? Bueno, simplemente, hay que distinguir un poquito, la prevención es importante en todos los campos, la odontología es muy amplia, tiene muchas especialidades y entonces lo que nosotros siempre enfocamos es que es muy importante lo que es la prevención desde el niño pequeño, desde el paciente infantil, para que a medida que se va desarrollando y va creciendo y se convierte en el paciente adulto, pues todas aquellas cosas que pasaban como desapercibidas, claro, en el paciente adulto son ya graves y a veces difíciles de corregir. Entonces, de ahí, si vamos haciendo una prevención y vamos inculcando buenos hábitos, el paciente crece con una salud muchísimo más correcta sin que le cueste tanto. Entonces, no es solo que es muy importante la higiene, el cepillarse los dientes para que no surjan caries o inflamaciones de la encía que luego en la edad adulta se van agravando, sino que hay muchos malos hábitos que decimos, bueno, es cosa de niños, ya se le irá pasando, ya lo corregiremos más adelante, y a veces más adelante es ya complicado y ya es muy costoso, se tiene que hacer un tratamiento pues más complejo, y por eso es tan importante lo que es la prevención. ¿Y perciben ustedes, claro, porque estamos hablando de algo que los padres tienen que estar concienciados y hacer lo mismo? Sí. Pero a lo mejor hay padres que saben perfectamente que no están cuidando bien su boca, pero que saben que tienen que hacerlo, ¿no? O sea, sí. ¿Perciben un cambio de mentalidad, algo? Muchísimo. Menos mal, porque es muchísimo. O sea, de hecho, todos los padres, bueno, no, todos los padres no, pero casi todos los padres te lo explican, te dicen, es que yo pues lo he pasado muy mal con la boca, yo he tenido muchos problemas, yo no quiero que a mi hijo le pase, yo se lo digo, o sea, el paciente está muy concienciado, el padre en rasgos generales siempre quiere cuidar mucho al niño, hay veces que no se dan cuenta de según qué hábitos, que piensan que no es tan nocivo, ¿vale? Pero sí que es verdad que en temas sobre todo de higiene, del tema de cepillarse los dientes, de no comer según qué cosas, el padre está muy, muy involucrado. Lo que pasa que a veces pues uno llega tarde a casa y ya se le olvida. Bien, esto es la vida, ¿no? Esto es la vida, la rutina que tenemos, y entonces uno no puede ser perfecto, pero sí. La prevención, como usted bien indica, va dirigida a corregir los malos hábitos. Ahora bien, ¿qué entendemos exactamente por malos hábitos? ¿Cuándo nos referimos a la salud bucodental? Porque esto ha mencionado malos hábitos, pero ¿qué son esos malos hábitos? Pues los malos hábitos, en realidad, es como empiezan en esa transición que el bebé deja de ser bebé y ya empieza a ser un paciente infantil. Hay los malos hábitos son, por ejemplo, la respiración oral, la succión o bien del dedo, chupetes, biberones, trapitos, muñequito que se ponen en la boca, ¿vale? ¿Eso es malo? Eso es malo hasta cierto punto. O sea, evidentemente hay ese cambio tanto en la manera de comer como en la manera de succionar, porque se alimentan de una manera lo que es el bebé, y a medida que van saliéndole lo que son los dientes, es algo fisiológico que va cambiando. Si no cambia, entonces, claro, genera un mal hábito. Y es ahí donde es tan importante lo que es la prevención. Dices, mira que tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer tal cosa. Entonces, lo que son los malos hábitos más comunes, uno es la respiración oral, que sea por la boca, que eso es más fisiológico. O sea, que el padre tiene que cuidar que el niño respire por la nariz. Y si no respira por la nariz, preguntar. Hay un problema, ¿sabes? Hay un problema ahí. Se dice, no, es que ha pasado muchos constipados, son pequeños, están muchas veces enfermos, no sabes si es que siempre respira por la boca o es algo puntual o estacional. Entonces,
por eso es tan importante acudir, escuchar, a veces lo dice la profesora de gimnasia del cole, que dice el niño se cansa mucho, a ver, ¿sabes? A ver qué es lo que pasa. Entonces, de ahí es importante la prevención, porque a tiempo hace que se solucione y que la boca no sufra un cambio por ese mal hábito, ¿vale? Entonces está el tema de la respiración oral, el tema de las succiones y el tema de la deglución atípica, el seguir tragando como un bebé, ¿vale? Y eso en cómo se ve? Ocurre muchísimo. Pues, por ejemplo, el tema de la deglución, cuando una persona nace, traga, siempre tiene la lengua apoyada adelante. Eso que dicen, traga como un bebé porque está con la lengua, siempre se la ves, ¿no? Porque le pones el chupete, le pones el biberón, la lactancia materna, todo el rato. Claro, en el momento que salen dientes, la lengua ya, en teoría, se tiene que poner para atrás. Si no, dices, uy, a ver, vamos a ver que siga creciendo. Entonces llega un momento, ya a los 2 años, que el niño ya dejó de ser bebé, que ya come normal, ya no tiene ese hábito de lactancia ni tan arraigado, que ya debería tener una masticación y una deglución normal. Si no ocurre, claro, le ves siempre la lengua, son esas bocas que están abiertas, que cuando tragan hacen... Bueno, tienen esos gestos que en la boca le van cambiando y en la cara también, porque la mandíbula les va como creciendo un poquito más. Suelen tener esas caras más verticales, porque claro, es un crecimiento hacia abajo. Entonces, es importante ahí atajarlo. La primera persona que lo verá será el odontopediatra, que es el dentista infantil. Aparte que hay veces que o en guardería o el pediatra puede verlo, pero sobre todo el odontopediatra, que empezará ya pues a ir orientando, a decir, bueno, hay que ir empezando a restablecer lo que son los buenos hábitos, y ahí ya, claro, se entran un montón de especialidades. Siempre trabajamos pues con el otorrino, a veces con los logopedas del colegio o externos, ¿vale? Para ir restableciendo lo que es la función, porque no solo es el campo, que dices, pues necesitarías tener lo que es la boca más grande para que la lengua ocupe el espacio, sino muy bien, yo hago la boca más grande, pero si no restablecemos la función con el trabajo también de otros especialistas, volveremos a caer en lo mismo, ¿vale? De ahí es tan importante desde pequeñitos ir diciéndolo y recordando, porque hay veces que si no llegan de mayor y es la frase de, ay, pues nunca nadie me lo ha dicho. Y claro, dices, bueno, pues ahora tenemos que... Ahora te lo decimos. Ahora te lo decimos, sí. ¿Sabes? Entonces, desde normalmente la primera revisión infantil... Claro, esa es una pregunta también importante. Cuando tenemos un bebé que se convierte en no bebé, tampoco niño, pero vamos, en posbebé. Sí, infantil. Infantil. ¿En qué momento hay que llevarlo al dentista? Al odontopediatra, concretamente. Normalmente empiezan cuando ya tienen, cuando ya tienen a partir de los 2 años y medio, 3 años. 3 años hay que empezar, o sea, un niño con 3 años, ir la primera revisión al odontopediatra. Hay veces que nos lo envía antes el propio pediatra, o sea, tienen que ir al odontopediatra a los 3 años y el pediatra a veces, si ven que hay algún mal hábito muy exagerado que ya se le nota anatómicamente, pues nos lo envían antes. Pero en general a los 3 años ya deberían venir. Y el papá, claro, a los 2 años ya ellos en casa tienen que haber hecho un poquito de trabajo de eliminar chupetes, eliminar biberones. Y en el caso concreto del cepillado de dientes, ¿cuándo hay que empezar? ¿A cepillarse? A cepillarse, en realidad, desde que no tienen dientes, la mamá tendría que, después de alimentar al niño, pasarle una gasita, limpiarle todo lo que es la parte de la encía. Porque en la leche, tanto en la materna como en la artificial, existe mucha azúcar, ¿vale? Entonces, aunque no se vea lo que es el diente, de repente un día empiezan a salir, a erupcionar, y ya es ir creando como ese hábito. Entonces, la verdad es que no suelen limpiarle con la gasita a los niños lo que es la encía, pero sí que en el momento que empiezan a tener un diente, ya tienen que empezar a cepillárselo con un cepillo evidentemente infantil, acorde con la edad que tiene el bebé, y agua.
cepillo y agua, simplemente para limpiar un poco y que no quede lo que es la barrera, porque existen muchísimas caries que se llaman caries de biberón. ¿Caries de biberón? Caries de biberón, caries rampante, caries de biberón, aparecen en todo lo que es la superficie del diente que está en contacto directo con la leche. Porque los niños, como tienen todavía succión infantil, ¿vale?, tragan y se les queda todo como una huilla, que es la leche, entre lo que es el diente y lo que son los labios, porque siempre están como si fuera un pececito, ¿vale? O sea, tragan como si fuera un pececito, entonces se les queda. ¿Qué pasa? Que luego ya depende de los hábitos familiares, si incorporan azúcar, si incorporan miel, si incorporan, bueno, de todo, colacaos, cualquier producto que tenga encima un exceso de azúcar, que produce una destrucción total de lo que es el esmalte, ¿vale? Entonces es importante o luego pasarle un biberón con agua o pasarle el cepillito con agua en lo que es la superficie del diente, a modo de que no se quede ahí pegado constantemente, porque de día todavía que tragan, están despiertos, entonces tienen el acto reflejo de tragar, pero de noche, si encima le damos biberón o le damos lactancia materna y se queda el niñito tal cual dormido, con toda lo que es la boca impregnada de la leche, surgen lo que son las caries de biberón. Y son unas caries muy agresivas porque destruyen muchísimo al diente. A veces a veces no. Cuando viene el papá y dice, es que le he visto una manchita, no sé si es normal o no, intento quitársela y no se le va. Es que ya no se le va porque ya no es una manchita, ya es una caries y suelen ser de ese color pardo, marroncito, y ya ahí pues tenemos que empezar ya con la parte conservadora, de hacer empastes. Y claro, cuando ¿empastes son en tan dientes de leche? Sí, cuando son tan pequeños es que te da como esta penita, pero claro, hay que hacerlo porque es que si no, el diente le tiene que durar mucho tiempo y aparte como la caries es contagiosa, es una enfermedad contagiosa de la boca, se va traspasando de diente a diente, las bacterias van colonizando, ¿no? Entonces hay que erradicarlo, ¿sabes? Sanear. Ha hablado usted también de problemas de respiración bucal que hay que corregir. ¿Qué problemas son esos y cómo hay que corregirlos? Hay muchos problemas. O sea, la parte de respiración oral es porque existen unos problemas anatómicos en las vías aéreas, ¿vale? Porque sean más estrechas, porque hayan tenido episodios... Bueno, hay veces que cuando el bebé nace prematuramente, todo lo que es el aparato respiratorio no está acabado de formar y entonces tienen problemas respiratorios que desarrollan o no desarrollan correctamente lo que son esas vías aéreas a nivel nasal. Entonces es muy fácil para el niño innato de cuando no puede respirar por la nariz, pues se abre la boca, es como cuando un adulto está constipado. ¿Qué pasa? Que entonces en el momento que se respira por la boca, esa respiración nasal no aparece y no se va desarrollando. El niño va creciendo y sigue sin desarrollarse. Entonces cada vez es un problema mayor. Ahí realmente los papás tendrían que darse cuenta, por eso es importante que digan, uy, pues mira, el niño nunca ha dormido con chupete porque siempre duerme con la boca abierta. Duerme con la boca abierta porque existe un problema, porque en realidad podrías tener la boca abierta, pero si tú se la cierras, respiras por la nariz. Si el niño se la cierras de dormido, por eso hay que ir como a veces revisarles cuando duermen y ver si duermen con el chupete, intentar quitárselo y así no se dan cuenta, ¿sabes? Pero si ves que un niño siempre está con la boca abierta, que corre, que se ahoga, dices, aquí existe un problema. Entonces pasaríamos, a veces vienen, lo revisan, porque al tener la boca abierta, pues las bacterias siempre están en constante contacto con la boca y suelen ser bocas que huelen mal, ¿vale? Tienen olor. Entonces vienen, te lo cuentan y dices, por la mañana es que huele mal la boca, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver, si ves esa boquita que la parte superior está muy estrecha porque no se ha desarrollado, porque la lengua siempre está abajo y va desarrollando más a la parte inferior para que entre el aire. La lengua normalmente apoya en la parte superior, menos en la gente que respira por la boca, porque claro, si no se ahogarían. Entonces, claro, ves esas narices pequeñitas, poco desarrolladas, lo que son los orificios nasales también son más pequeñitos de lo normal, y sobre todo es eso, al niño le cierras, te aguanta un segundo y abre y dice, ahora respiro. Entonces, ahí entra la parte, siempre tenemos que remitir a la parte de otorrino para que le miren lo que son las vías aéreas. A veces tienen las amígdalas muy desarrolladas, a veces tuvieron un constipado muy grande, se les inflamaron los senos de moco y
se quedó taponado. Entonces, se tiene que trabajar en conjunto con ellos. Una vez se ha restablecido la parte de otorrino, pues tienen sus técnicas, tienen sus especialidades y corrigen lo que es ese problema funcional para abrir lo que son esas vías aéreas. Y si luego nosotros vemos que lo que son esos maxilares se han quedado estrechos y que necesitaríamos pues expansionarlo un poquito, ya entraría la parte de ortodoncia, la parte de ortopedia, de trabajar con esos maxilares todo lo que no han crecido por ese mal hábito. ¿Vale? Entonces, por eso es importante el conjunto de especialidades. No, le iba a decir que en estas primeras edades puede haber intervenciones muy, no quiero decir duras, pero muy complejas y muy multidisciplinares en la boca, ¿no? Sí, y aparte es un tema que a veces entra como mucho conflicto, porque a veces te dicen, no, mejor esperar, puedes encontrar un poquito ahí. Lo importante, hay veces que el profesional te puede decir, bueno, vamos a esperar, ahora tiene 3 añitos, pues esperaremos tal vez cuando tenga 5 años, que el niño será un poquito mayor, y ahí pues tal vez pues, le haremos una pequeña cirugía para recuperar, abrir un poquito las vías aéreas. Y lo tienes que respetar porque realmente no es tu especialidad, ¿sabes? Pero ya por lo menos el paciente lo sabe, los papás lo saben, están un poquito más alerta. No pasa desapercibido. Claro, y ya trabajas un poco más. Puedes decir, bueno, pues esperamos porque el especialista lo ve así, porque el niño es muy pequeño, por a veces muchos aspectos. Pero por lo menos si eso se agravara, si los padres vieran que el niño pues se ahoga más, bueno, pues ya dices, uy, mira, pues no vamos a esperar porque ya saben, ¿no? Entonces, en el momento que ya has empezado a hablar de un problema, los padres, el niño son más conscientes, el cole también es más consciente para según qué cosas físicas, ya saben que el niño se puede cansar más porque no puede respirar tan bien, o en épocas de la estación, sobre todo de invierno, que hay muchos más constipados, que puedes tener pues, faringitis o amigdalitis, pues claro, son niños que a veces están más enfermos, entonces ya lo normalizas y ya a veces estás un poquito más alerta. ¿Vale? ¿Y cómo se trabaja una ortodoncia con niños tan pequeños? Con paciencia. Con paciencia. Y hay una carrera solo de esto, ¿no? Sí, paciencia. Pero es curioso, pero es que el niño es súper colaborador. Además, parece extraño, pero le hace ilusión llevar un aparato. ¿Sabes? Ahí el paciente que es más miedoso... Edad, porque a lo mejor con 12 años se acomplejan. Sí, exacto. Pero estamos hablando de pequeñitos, ¿no? Claro, paciente infantil lo hablamos, pues esos 5, 6, 7, 8... Hay niños que si tuvieran un problema pues más grave, incluso empiezan un poquito antes. Entonces le pones un aparato y es que son mayores, ¿sabes? Lo llevan los mayores, ¿sabes? Yo soy mayor. Entonces trabajas mucho en lo que es la motivación. Y lo llevan bien. A ver, son aparatos que son infantiles, están diseñados para eso, ni pinchan, ni cortan, ni nada, y son fácil lo que es un manejo, ¿vale? Un adulto no se podría poner el aparato infantil, porque no le serviría para nada, pero el diseño y todo está hecho pues a su manera, no deja de ser un Son menos aparato. agresivos de alguna manera, ¿no? Porque claro, hay casos de mayores que tienen que ir con cuidado a la hora de comer, tienen que ir con cuidado, limpiárselos mucho. Eso también, o sea, lo que es la parte de la higiene y la parte de masticación, siempre hay según qué cosas que se tienen que evitar, ¿vale? La masticación de alimentos normales, de lo que es carne, pescado, verduras, tortillas, pastas, arroces, todo eso es una alimentación normal que la pueden hacer normal. Luego está toda la parte de chucherías que decimos, lo muy crujiente, pegajoso, que se queda ahí pegado a lo que es el aparato, pues mejor que no, porque claro, si no, para quitártelo cuesta muchísimo, te puede molestar, ¿vale? Entonces, les tenemos que hacer mucho hincapié en lo que es la higiene, como a cualquier otro paciente, pero ellos más, también vienen cada mes a verles si llevan un aparatito, un mes, 2 semanas. Entonces, claro, son pacientes que los llevas muy controlados, no le pones un aparato y dices, bueno, ya nos veremos en 6 meses, no, claro. ¿Sabes? Porque entonces sería un desastre. Pero así que más o menos lo llevan bien y los papás tienen que estar muy, muy al tanto de ellos
Y si les molesta, pues venir siempre a lo que son, bueno, una cita, aunque sea de urgencia, porque no es normal, ¿no? No, pero es interesante esto que nos cuenta, porque si los mayores tienen cierto rechazo a estos aparatos, que puedan tener miedo de que los hijos lo van a tener, cuando a estas edades por lo menos pues no va a suceder así, ¿no? Claro. O no es probable que suceda. Claro, o sea, el aparato infantil es diferente al de adultos, siempre se le enseña, o sea, cuando viene lo que es un paciente, bueno, evidentemente el paciente infantil siempre va acompañado, se le enseña, se le explica lo que son sus padres o tutores y se les dice exactamente pues las complicaciones de lo que es el aparato, ¿sabes? Se les enseña en fotos, a veces si lo tenemos para tocar, pues lo tocan antes de colocarlo, siempre se enseña y entonces ahí ves, o sea, lo puedes tocar que no le va a pasar nada. Entonces suelen ir, todo lo que se pueda poner más fijo, pues se pone, hay según qué aparatitos que tienen que ser quita y pon, porque están diseñados para que sean removibles, exacto. Entonces es ir trabajando, dar las indicaciones al paciente e ir haciéndole lo que son las revisiones, ¿vale? Para llegar a ese fin. Pero siempre, sobre todo en el caso de los pacientes infantiles, al final se tiene que trabajar con alguna otra especialidad, o con el logopeda, o con el psicólogo, o con el otorrino, ¿vale? Para restablecer lo que es la función, porque es la que ha estado mal. Si es, por ejemplo, de chupete, claro, le quitas el chupete y ya está, no hay más. Pero si hay veces es de la lengua, claro, ahí es una parte muy importante, por ejemplo, el logopeda. Si es el tema de las vías aéreas, pues del otorrino. Claro. ¿Vale? Entonces trabajas ahí bastante pues con ellos. Y díganos una cosa, esa corrección de ortodoncia, estamos hablando de niños con dientes de leche y un problema que les obliga a tener este tratamiento. ¿Esta corrección luego queda o es probable que esos niños, cuando ya tengan su dentadura definitiva, tengan que volver a someterse a estos tratamientos? Si es por función, le restableces lo que es la función y ya está, con un buen control y luego ir haciendo lo que son revisiones. No suelen luego volver o a poner dedos, ¿vale? Cuando es de respiración, en el momento que pueden respirar por la nariz, es que es tan cómodo que dejan de respirar por la boca, ¿vale? Entonces mejora mucho, dejan de roncar, Entonces, cuando mejoras el tema de función, pues no suele haber mayor problema. El problema es a veces los padres que creen que por un tratamiento infantil, cuando salgan todos los dientes definitivos a los 15, van a tener los dientes monísimos. No tiene nada que ver, o sea, es como un tratamiento diferente. O sea, hay un problema ahora y hay que arreglarlo. Claro, porque en el paciente infantil lo que trata son los huesos, ¿vale? O sea, es ese patrón esquelético que dices, no está creciendo bien. La parte de arriba no se está desarrollando bien o se te está desarrollando demasiado lo que es la mandíbula. Vamos a frenar y restablecer lo que es la función, ¿vale? Entonces ahí entra todo lo que es el trabajo de esa ortodoncia infantil. Cuando crezca, cuando tengamos todos los dientes definitivos, ahí ya se valorará si me gusta cómo ha quedado los de delante o el colmillo, la muela de atrás, o a mí me puede no gustar un diente que está montado y al paciente le parece maravilloso porque su padre, abuelo, tal, lo tienen así, es la marca de la casa. Sí. Como la separación de los dientes de aquí delante. Y dices, es que a mí no me molesta. Pues si no molesta, pues nos quedamos así. Mientras no sea patológico, ¿no? Exacto, ¿sabes? Pero, o vienen porque tienen la separación y dices, ya, pero eso no tiene nada, en fin, no lo puedes tratar, no tienes una bola de cristal, no tienes una varita mágica que pueda solucionar un problema que a los 4 años no sabes cómo tendrán los dientes a los 15, quiero decir. O sea, eso no implica que por haber tenido una ortodoncia infantil no necesites una ortodoncia de adulto. Sí que es verdad que si uno tiene mejor patrón esquelético, a veces necesita una ortodoncia de adulto para tener esa dentadura bonita. Perfecto. De la tele, porque todos mis amigos tienen los dientes rectos y yo tengo este amontonado. Bueno, pues eso ya es una cuestión... Pero vamos, son dos cosas, la cuestión estética y la cuestión de salud puramente. Exacto. Doctora Cristina Martínez Almoina, se nos echa el tiempo encima, ha sido un placer tenerla aquí a hablar de este tema, que estoy seguro que muchos padres han puesto el oído en cuanto han sintonizado Canal 4 Radio, porque no es una de esas cosas que preocupa, aparte de la salud, naturalmente, de otra índole del niño, es esa salud que a lo mejor no se ve que hay un problema, pero lo hay y se va a desencadenar, sí, ¿no? Entonces, para eso están ustedes los odontopediatras. Sí. Perfecto. Sí. Muchísimas gracias, doctora, y hasta muy pronto. Muchas gracias. Ahora volvemos.